Hola a todo el mundo, hola, muy buenas tardes. Hoy me siento así como que súper emocionada porque finalmente tengo el honor y el placer de compartir con una persona a quien no solo admiro y respeto, sino quien ha sido mi mentor en términos de intenciones. He tomado clases con él, he compartido con él también en distintos eventos internacionales y nacionales. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Mario Filio, un grande de la locución, de la actuación, del doblaje, del canto, pero sobre todo un gran ser humano, un gran profesional, quien tengo el honor de llamar una persona cercana y con quien me siento muy emocionada de compartir este live. Bienvenido, Mario Filio. Oye, qué presentación más linda. Patti, estás practicando. Me gusta mucho. Qué gusto estar con ustedes. Qué padre. Buenas tardes a todos. Acá ya se acerca la hora de la botana y el mezcal. Yo sé que allá toman ron. ¿Qué será? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por el inicio. Me gustaría que empecemos hablando de cuáles fueron esos momentos iniciales en la vida de Mario que lo llevaron a este camino tan hermoso, pero que tiene tanto de entrega de parte nuestra para lograr que tú tengas la carrera que tienes hoy. Es una consecuencia lógica, Patti, porque tengo la bendición de haber nacido en una familia de actores, de músicos y de comediantes, y esa combinación hizo una bomba de tiempo que por tarde o temprano iba a explotar, pero que jamás me imaginé que iba a ser de lo que yo iba a vivir. Yo pensaba que era jugar en casa al oír a mi padre. Fíjate qué épocas de la radio en México, 1900, los 40, entre 1940 y 1950, mi padre inició en la radio y su trabajo primordialmente en la radio era hacer voces, ¡Wow! imitaciones. Es muy curioso, porque era un niño él de 16 años y un productor de la radio le dijo, oye, vamos a hacer un programa de un rancho. Es un rancho donde hay animales, vacas, perros, caballos, gallinas, ¿no? Chanchos, de todo. Y le dijo, oye, pero pues se hace en vivo, entonces necesito a alguien que vaya haciendo los ruidos de los animales. ¿Tú no sabes quién puede? Yo lo hago. Entonces empezó haciendo ruidos de animales y la vaca y el guajolote o el pavo y así. Entonces dice que él empezó así y al paso de los años yo veo eso en casa como una forma de vida. Vivíamos de que mi padre era comediante, actor y hacía ya radio, televisión, cine, teatro. Entonces, pues eso lo vi desde muy chico. Y mis abuelos lo mismo, el teatro en la familia de mi madre, ¿no? Todos actores, todos comediantes y trovadores, muchos trovadores. Trovadores, o sea, como eso que uno ve en las películas, pero que al menos yo no creo haber conocido nunca un trovador ni haberlo visto en persona. Sin embargo, en tu familia hay gente que hacía eso. ¡Wow! Sí, 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 padre, porque pues eran los inicios de esa que luego fue la trova, pues yo no sé, tantos géneros que se abrieron de ahí, pero eran mis abuelos y mi abuelo y sus dos hermanos y eran los Herrera, porque yo soy Mario Gómez Herrera. Mario Gómez Herrera. Ese es tu Gómez, verdadero nombre. es mi nombre. ¿Y de dónde sale el Y Mario Filio? mi mamá se llamaba Filia, la bisabuela se llamaba Filia. Entonces el filio es hijo y resulta que Filia tiene 10 filios, no, 10 hijos y se extiende la familia, ¿sabes tú? Bendito. Entonces, pues bueno, nos hacemos populares por ser los filios de Filia, ¿no? Y bueno, ya después las nuevas generaciones lo toman ya como nombre, los sobrinos y todos nosotros. Fue un mote que nos dieron y que primero mi hermano Alejandro utilizó. Y así es una consecuencia lógica todo lo que pasó aquí, porque hoy, fíjate, mi papá murió hace como unos 16 años y pues no nos dejó nada, no heredó nada, pero eso es lo que pensaba yo.
la manera en la que yo he salido adelante y todos en casa ha sido gracias a esos dones, a esos dotes que nos dejó. Entonces, fue una de las mejores herencias. Yo sé lo que se siente perder a nuestro padre, sobre todo aquella persona que ha servido de ejemplo y de guía. Y antes Sí, de entrar en amiga. esa parte familiar, quisiera que hablemos de ese primer papel, de ese primer momento en el que ya, pues, Mario Filio decide dedicarse, digamos, a ya sea a la locución radial o a la locución como actuación. ¿Cómo pasa esto? Tiene mucho que ver porque casualmente, tú sabes que la producción en las estaciones de radio, bueno, pues además de hacer cabina y programas, pues se atiende a los anunciantes directamente y se les hacen muchos anuncios comerciales directo ahí. Pueden ser por agencias de publicidad, casas productoras, pero las radiodifusoras atienden a muchos de sus clientes. Entonces, resultó que yo iba en la universidad y alguien de ahí me llamó y de otro semestre, de otra clase más arriba que yo, y yo hacía stand-up comedy, entonces en la universidad haciendo comedia, me vio y me dijo, oye, ¿puedes hacer una audición? Y me llevó a la radio en ese entonces, y ahí hice una audición para unos anuncios de radio, unos comerciales radiofónicos, y competí con varios y me quedé. Y cuando vi que me pagaron, dije, a ver, espérate, ¿cómo es esto? Yo estoy entrando a la universidad, ¿de qué se trata esto? No, mi amigo, aquí para poder trabajar necesita usted sacar un permiso, un certificado que da la Secretaría de Educación y de Gobernación y no sé qué. A ver, y así fue. A la par de mi carrera empecé a hacer los trámites y a desarrollarlo ya como una profesión a la par, al grado que pues terminé la carrera pagándomela con esto que trabajé todo este tiempo y estuvo bien. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Comunicación, justo soy licenciado en publicidad y me sirvió mucho porque los exámenes para el certificado de locución tienen que ver totalmente con lo que veíamos ahí. Entonces, en la universidad, entonces me fue hasta cierto punto sencillo. Era un examen muy difícil, Pati, sumamente difícil. No lo pasaba mucha gente y yo tuve la fortuna de pasarlo. Me reprobaron en francés porque tenías que pronunciar alemán, francés, italiano e inglés. Y en Wow. francés, pues yo no sabía nada. Vas para atrás. Y ya estudié un mes y volví a presentarlo y ya pasé. Tú sabes que mm, partiendo de eso que tú mencionas y de toda esa, de la carrera, de cómo fue tu inicio, cuéntanos entonces cómo fue para ti escucharte por primera vez en un comercial. Te lo cuento porque la primera vez que yo me escuché en una radio, yo, o sea, yo quería decirle a la gente, a quien fuera, mire, ese soy yo, entonces quisiera saber cómo fue para ti esa primera vez. No, claro que te emociona, por supuesto. Esta magia de la radio, yo la vivía de niño porque de repente estábamos comiendo en casa y mi papá estaba en la radio, entonces mamá ponía el programa y entonces lo oíamos y entonces se empieza a desarrollar esta relación de algo que está sucediendo en un lugar lejano y luego lo oyes. Y cuando empecé a grabar, me empezaron a llamar mucho y empecé a grabar muchos comerciales y era yo muy joven, tenía yo 18 años y hacía cuentas institucionales importantes, bancos, cuentas de gobierno, caracterizaciones para productos infantiles. Entonces me volvía loco y la familia también, ¿no? ¡Ay, Mayito! De repente hacía yo una frase muy pequeña, pero decían entonces, ese es Mario, cállense, cállense, vamos a oírlo. Ya sabes, la familia viendo el televisor, Claro, cállense, silencio. Ah, y solo decía yo una palabrita, ¿no? Entonces, pero ¿te sí, acuerdas de esa primera vez que te sí, escuchaste? sí, claro, ¿De qué claro, era? claro. Yo hice unos anuncios para unas pantimedias, eso fue lo primero que hice, para unas pantimedias femeninas de estas, pues no sé, unas medias. Y eran de comedia. Entonces, y solo pasaban en esa estación a la que yo fui, que era FM Globo. Entonces yo escuchando música romántica todo el día para esperar el corte comercial. Y ya que ponen el comercial, que sale, óyelo, óyelo. O sea, no había esta capacidad de grabarte, de tener un teléfono. Pues era 1984, Pati, era muy, muy,
Muy lindo, todos éramos muy ingenuos. Mira, yo me emociono solo con imaginar lo que debe ser para ti el haber pasado por todo este proceso desde grabar como se grababa antes y grabar ahora tu propio estudio con tu propio micrófono. O sea, a mí me emociona. Sin embargo, me gustaría que para las personas que nos ven y que nos van a ver más tarde, ¿cuáles son esas cosas que tú extrañas de ese momento? ¿Y cuáles son esas cosas que ahora tienes que dices, no la cambio por Qué nada? bárbaro, qué buena pregunta. Es excelente pregunta porque las cosas sucedían en el momento. Por ejemplo, em, íbamos a grabar 3 personas, eh, el comercial duraba 20 segundos, llevaba un jingle, llevaba además del jingle, llevaba un efecto de una podadora, un ladrido de un perro y pues las voces, ¿no? Una mamá, un papá y el locutor institucional. Entonces, recuerdo porque había una chica que era ingeniero, habían muchos, pero en especial a una chica, Lolita, que era un ingeniero. Entonces, en la máquina de carrete tenía puesto el jingle, ¿no? En otra máquina de carrete ya tenía spoteado la puerta. Digo, no era tan rudimentario como cuando las radionovelas, pero todo estaba grabado. En un disco tenía el perro y entonces ponían a grabar, te daba la seña, tú oías que entraba la música, empezabas. Esta tarde les presentamos los deliciosos sabores de la cocina de mamá. ¡Ay, hijo, qué delicia! Y la música subía el volumen de la música. Ponían el ruido del perro, se oía el coche que pasaba. Entonces, si uno de todos esos se desconcentraba o quedábamos más largo de los 20 segundos justos, o la música no bajaba, o estaba más arriba, o el perro entraba 2 segundos tarde, a repetirlo, a repetirlo, a repetir. Entonces nos hicimos unos expertos en saber, tienes 3 segundos y medio, tú tienes 6 segundos, o sea, sabíamos cuánto eran 200, 300 centésimas, 600 centésimas, sabíamos cuánto era un segundo y medio, 3 segundos, sabíamos cuándo entrar con precisión, cuándo acelerar, ya no vamos a caber, así que el último tenía que acelerar, o sea, era algo increíble. O sea, los 5 sentidos para sacar la producción. Yo grababa unos supermercados y se hacían más de 30 ofertas. Entonces la sesión duraba horas, ¿no? Entonces era muy divertido. Cuando nos aceleramos y nos poníamos, nos concentramos, todo salía muy bien. Pero ya que mencionas eso, ¿cómo fue para ti o cómo ha sido para ti el notar cómo ahora tú en tu casa tienes el efecto aparte, puedes mezclarlo tú? O sea, ¿cómo es ese contraste? Porque quizás para uno que no le tocó, pero tú que sí puedes vivir y comparar, cuéntanos un poco de Sí, es eso. un pase de lo analógico a lo digital, a lo no lineal, que pues acá cortabas la cinta de un cuarto si tenías que parchar algo y le pegabas con un tape. Era un lío, ¿no? Entonces yo recuerdo que como en los 90 conseguí un software y una máquina vieja con una tarjeta de audio y un software que se llamaba Session 8, era el bebé del Pro Tools, Session 8, porque tenía 8 canales nada más. Y entonces cuando vi, bueno, antes de eso las grabadoras de cassette multitrack, pero seguía siendo lineal. Entonces aquí podías mover las piezas, decías, esto es magia, esto es el diablo, ¿qué es esto? Antes había una cosa que se llamaba minidisc y también tenías Sí, los tracks, partías y le dabas orden, decías, pasa esto para acá, esto para acá. Ahí editabas, ¿no? Tú le decías a qué orden llevaran los tracks y todo se oía como una sola sesión. Entonces, pues fue hermoso conocer los unos y los ceros, la cuestión digital. Qué experiencia, Patti, qué magia, ¿no? pero me surge la pregunta entonces, ¿cómo fue para ti adaptarte? Te lo pregunto porque hay muchos colegas nuestros que se van como quedando atrás, sobre todo porque van resistiendo los cambios y tú sabes que eso pasa no solo en términos de la tecnología, sino también en términos de la preparación. Entonces, para ti, la pregunta es doble. Uno, ¿cómo hiciste para adaptarte a esos cambios? Y dos, ¿cómo pudiste mantenerte actualizado en el tiempo?
Fíjate qué interesante esto que me dices, Pati, porque hay quienes se dedican a hacer voiceovers, a hacer solo locutores y no se involucran. A mí me surgió una gran curiosidad, un gran interés y principalmente me hice amigo de los ingenieros en las salas de grabación. Yo me hice amigo de Picarón. los, yo me hice amigo de los ingenieros y yo me les acercaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo se hace? Entonces después empecé a comprar mis equipito, poco equipo, una videocasetera o ahí un Radio Shack, un micrófono horrible. Pero, ¿sabes qué? A mí me apasionó los gadgets, me apasionó toda la cuestión geek y me metí a ese mundo y me involucré con ellos. Y luego, ¿sabes qué hice? Se lo empecé a enseñar a mis compañeros. Te voy a decir por qué. Porque como yo en 1993 descubrí que podía mandar el audio por un formato que se llamaba MP2, los estudios que no conocían esto, incluso yo convencí a muchos amigos de estudios en que se mudaran a la tecnología digital, porque seguían con sus grabadoras antiguas, ¿no? Y yo les decía, no, el estudio de allá ya la tiene y de acá y es bien fácil y mira y así. Entonces me convertí en un promotor de la tecnología y a la vez aprender y estar en contacto. Enseñándoles a los demás esto se iba a hacer común, porque si fuera algo que ya nada más yo supiera, pues solo yo lo iba a saber y no iba a poder utilizarlo. Entonces, hubo que compartirlo con todo mundo para que llegaras al estudio y le decías, no tengo que venir, te puedo enviar el audio. No, sí, y lo hace Pepe Labat, y lo hace Ricardo Brust, y lo hace Sonia Casillas, y lo hace Sergio Gutiérrez Coto, y lo hace Daniel Cubillo, y lo hace Fernanda Tapia, y lo hace Mario Castañeda, entonces, pues estárselos compartiendo a todos, ¿no? Y, Un bien general, un bien y común. eso es parte de lo que hacemos humildemente, tú y yo, con nuestros podcasts. Y vamos a llegar ahí, pero es lo que hacemos, es decir, compartir herramientas y democratizar los procesos. Hay personas que a veces no necesariamente pueden entender cuál es la necesidad que tenemos de compartir lo que tenemos. Pero el tema es que si no lo hacemos, entonces no se propaga y al final nosotros somos los primeros beneficiados de que el conocimiento se propague. Y quiero felicitarte por eso. No, sin duda, Tengo, gracias. tengo una pregunta que quedó pendiente de ahorita. Hablamos de tu papá y como tu padre se dedicaba también al mundo de la comunicación, a la locución y demás, ¿te llegó a escuchar él en una gran campaña o en una gran película? Y si fue así, ¿qué te dijo aquella vez que te oyó por primera vez? Sí, se enorgulleció mucho, él estaba muy contento y además nunca propició en nosotros que nos sintiéramos más que nadie ni más, o sea, nos hizo muy conscientes de cuidar la posición y la cabeza y los pies en la tierra. Entonces, él se sentía muy orgulloso y te tengo que confesar algo, lo oigo muy, muy a menudo en mi voz. Después de que falleció, yo desesperado preguntaba, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Y un día vi mis manos y dije, oye, son tan grandotas como las de él. Oye, acá estás. Y luego lo oía yo, o me veía en el espejo y decía, Dios santo, me parezco. Pero me empezó a suceder que iba yo a hacer voces y trabajaba en películas y decía, esa voz la oí de niño, es la de mi papá cuando hacía a Benito Bodoque en Don Gato y su padre, esa es la voz de mi papá cuando salía con Tintán en una película, esa es la voz de mi papá cuando imitaba a Cantinflas, esa es la voz de mi... Lo encontré, lo descubrí ahí, entonces, y él me escuchó mucho, sin duda me escuchó mucho y se sentía muy contento. Y ¿sabes? No había nada nuevo. Me decía, claro, él me recomendó entrar a la universidad porque me dijo, averigua quiénes son los profesores. Y cuando le dije quiénes eran, me decían, yo los conozco, yo trabajé con ellos en las agencias de publicidad tal y tal y tal y tal. Esa es la escuela a la que debes entrar. Entonces él fue un gran impulsor de mi trabajo, de mi carrera. Y aparte de tu papá, ¿quién más fue una gran influencia para ti, para convertirte en el profesional que eres hoy? Uy, a mí me encantaba escuchar y hasta la fecha a dos personas, a don Pancho Colmenero, don Francisco Colmenero, la voz de Pumba, Hakuna Matata, y la voz de Goofy antes,
que es uno de mis mentores también y de mis grandes amigos, queridos amigos. Tiene 87 años, mi amigo. Y Jorge Arbizu, también ya falleció Jorge Arbizu, pero Jorge Arbizu, para que lo recuerden nuestros amigos, es aquel que decía, enano, ¿en dónde están Betty y Vilma? No sé, Pedro, pero seguramente estarán comiendo unas broncohamburguesas. ¡Vamos con ellos! O tal vez era el que decía, ¡Dotón gato, ahí viene mamá, mamatute! O hacía Benito Bodoque, o hacía el tío Lucas. Entonces, la versatilidad de Jorge a mí me sirvió de mucha inspiración. Yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Estoy emocionada porque mientras hablamos me pones todos estos personajes que obviamente yo escuché muy, muy niña y entonces es como emocionante. Mencionaste uno de tus mentores fue alguien que hizo el personaje de Goofy, que luego fue un personaje que te tocó a ti. ¿Qué se siente esto? Es decir, digamos, tú estar en un papel que luego, o mejor dicho, que lo hizo antes que tú, uno de tus mentores o de tus inspiraciones. Nunca lo imaginé, Pati, y además me molesta mucho porque él, o sea, él me molesta en las sesiones, abusa, me tira carrilla, como dicen por acá, porque sabe que me emociono al oír su versión de Goofy, porque pues fue con la que yo crecí. Entonces abre el talkback y me dice, mira, mano, aquí vas a hacer a Goofy y está jugando con Donald y tienes que decir, uy, qué divertido, uy, uy, porque así lo hacía él, ¿no? Entonces yo le digo, momento, por favor, me puedes decir lo que debo decir, pero no hagas la voz de Goofy porque causas un conflicto en mi cabeza. Me hace sentir el niño y que Goofy le diga a Goofy cómo hacer a Goofy. Por favor, amigo, no me hagas eso. Sí, no te preocupes. Y vuelve a hacerlo. Ahora tienes que decir, ¡oh, qué divertido! ¡No! ¡No lo hagas! Es malvado. Es un querido amigo. Lo adoro, lo aprecio muchísimo. Pero sí, es una responsabilidad y cada vez que lo hago me pongo muy nervioso frente a él. Mira, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo se siente para ti el hacer personajes que han sido tan icónicos en la vida de los niños? Me explico. Porque yo sé que vamos a hablar de tus inicios en ese mundo que es de la caracterización para niños, pero hay una parte emocional que es precisamente lo que tú sientes cuando escuchas a un mentor tuyo que hacía la voz de Goofy. Entonces, para nosotros y para los niños y para todo aquel que escucha un personaje como Goofy, como Rey Judien, como Ralph el Demoledor, que de los que tú haces es forever and ever mi favorito. Y sin embargo, luego conocerte es como que esta situación mental en la que uno tiene que recordarse que es una persona quien está detrás. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando la gente pone esta cara de fascinación de, wow, eres tú? ¿Cómo Sí, interpretas? ¿Cómo bueno. te sientes? Yo veo reflejado en ellos porque yo fui un niño que amó eso y cada vez que hago un personaje pienso en el niño que yo fui, fíjate. Tú sabes que yo no tengo hijos, pero el niño que vive en mí, sigo siendo un niño y sé que cuando hago algo, imagino a mi Mayito, al niño de 9 años sentado viendo el televisor. Fíjate, yo estaba convencido, estos televisores Pilco así anchos, de bulbos, que tenían una tapa con hoyitos, y yo estaba convencido de que adentro del televisor Estaba vivían la las gente, personas. sí. Y me iba y me asomaba y veía por ahí, decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? A mí Entonces, me pasaba, y como paréntesis, que tú sabes que antes los comerciales no terminaban en fade, sino que terminaban como en un corte y se quedaba frisada la imagen. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo paran eso ahí? O sea, que te... ¿qué cosas te preguntas como niño, no? Claro. Un día viendo esto de los Picapiedra, no, sí, los Picapiedra, que eran las series de esa época. Mi padre me dice, oye, esa voz, soy yo. ¿Cómo?
salía un pajarraco ahí lavando tal vez los platos o como si fuera una aspiradora o un elefante que era la manguera para lavar los trastos. O de repente me dice viendo Don Gato y su pandilla, ah, mira, esa es mi voz. Y era Benito Bodoque, ¿no? Que en alguna ocasión lo dobló mi papá. Entonces yo a mis 9 años volteé y le dije, no, no, a mí no me engañas. O sea, ¿cómo crees? Benito Bodoque es su voz, esa es su voz. No, hijo, lo que pasa es que, bueno, algunos hacen las voces. No es cierto, ellos hablan solos. Entonces ahí surge esta magia y cuando me corresponde a mí hacerla, estoy convencido de que tengo que manejar esa misma energía de la fantasía para que cause el efecto que yo viví en los demás. Entonces, ese es el ingrediente que utilizo cuando estoy dentro de un estudio y pienso en el sombrero seleccionador de Harry Potter, que dice, interesante, irás, Patty, a la escuela de Gryffindor, ¿no? La verdad es que todas estas cosas mueven las fibras de los niños y se quedan para siempre. Y es hermoso, o sea, esa ilusión, si la experimentaste, seguro la vas a poder transmitir. Yo me acabo de emocionar porque yo no sabía que tú eras la voz del sombrero seleccionador de mi serie de películas favoritas. Todo el mundo sabe que yo tengo las 8 películas, yo tengo todos sus libros, o sea, yo los he leído varias veces y estoy así como que casi lloro, pero nada, espera que me tengo que calmar. Entonces, ¿cuál fue ese primer personaje animado para el que fuiste seleccionado? Si fue para la familia Disney y cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, hay varias líneas que se abren cuando yo, en el mismo tiempo que estoy en la universidad, estudiando la carrera, preparándome para el certificado de locución, un año después o dos, me invitan a tomar un curso de doblaje en una de las compañías más grandes que había aquí y empiezo a hacer pininos. Esto quiere decir ir a los estudios. Bueno, me tardé casi 6 años en que me dieran un papel. Son papeles pequeñitos, pero de los primeros fue para Disney, sin duda. Y fue Conejo de Winnie Pooh, ese conejo nervioso que todo el tiempo peleaba con Tiger y con Pooh. ¡Ay, no, no lo puedo creer! Muy nervioso, muy parecido a mí, muy obsesivo, de repente así como perfeccionista, ¿no? Quería que todo saliera muy bien. Recuerdo mucho eso, ese, y fue de los primeros porque me llamaron para cantarlo, no para doblarlo, porque lo doblaba el maestro Esteban Siller y él no cantaba. Entonces, yo ya había hecho una película que se llamaba El extraño mundo de Jack, Nightmare of Christmas, creo que es. Y ahí canté varios personajes. Fue de las primeras películas en las que canté varios personajes. Entonces, pues me usaban para cantar antes que para doblar. Entonces, empecé haciendo eso. Ya después vinieron películas y series como para el Cartoon Network, que fue cuando empezó en los 90, y vinieron series como Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Big Bang, el Laboratorio de Dexter. Entonces éramos un equipo así muy cerrado que hacíamos todo eso. Y hacía yo a Jaimico, lo mismo que hacía a otro que se llamaba Fangochito, no me acuerdo cómo se llamaba, y así muchos personajes. Y ahí es donde empiezo. Pero yo creo que la película que más me marcó cuando empecé fue sin duda Mulan, puede ser. Mulan, ¿qué hiciste en Mulan? En Mulan me toca hacer a un tipo que es el asistente del emperador, un malvado que dice, un hombre de cada familia deberá enlistarse en el Claro, ejemplo. yo sé cuál Sepan que es. me deben un par de sandalias y yo no grito como niña. Es nefasto, ¿no? El tipo, pero lo recuerdan mucho. Tal vez ahí ya fue de los primeros personajes más grandes. ¿Y cómo fue el proceso para tú convertirte en Goofy? Que me imagino que fue. Hago la pregunta partiendo de que Goofy no es como los personajes tradicionales de películas. Estamos hablando de que Goofy es un personaje ya como icónico al momento en el que tú lo asumes, a diferencia de Mulan, que tú empezaste cuando la película iba a salir, o sea, es Claro. distinto. Sí, es muy distinto porque Goofy, Mickey, Donald, Daisy y Minnie pertenecen a los Standard Character Voices de Disney que siempre están ahí, siempre están ahí.
en los parques, en la publicidad, en los árboles de Navidad, en todos lados. Y es fíjate, me pasó con él y me pasó con Miss Piggy. Esos dos personajes que para mí fueron parte de mi niñez, nunca te cruza por aquí que vayas a hacer tú la voz. Entonces, cuando hay un cambio en la compañía, me habla Raúl Aldana, que era el director de Character Voices en ese entonces, y me dice, oye, pues están audicionando, necesitamos audicionar gente para hacer a Goofy. Y, y te va a hacer las pruebas don Francisco Colmenero, que era la voz de Goofy. Entonces, cuando entro a la cabina, me dicen al estudio, Goofy, el resonador que utiliza es la nuca. ¿Qué? La nuca, la nuca. ¿Aquí? Sí. ¿Y cómo se habla con esto? Pues fácil, mira, nada más haz como que tragas, go, 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 y pon tu mano y vas a Hola. sentir que vibra. Oh my God, Go, go, sí. go, go. Ahí se siente la vibración en la base de la nuca. Go, 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 go. Ah, sí, ahí, sí. Entonces ya lo demás es, go, hola, ay, qué diversión. Oh, la risa está ahí, toda la voz se apoya ahí. Fue una experiencia linda. Yo creo que yo combiné algo que de niño vi, que era que mi papá imitaba a Cantinflas, que era un gran comediante mexicano, que decía, oiga, mi chato, agarra como que no agarra, que sí, que no. Entonces yo tomando eso en cuenta, de repente, si te fijas, Goofy habla así también, ¿no? Oh, wow. Entonces muy Cantinflas también, yo creo. Wow, la verdad es que sigo emocionada porque es que todo es como mágico, full. Em, y ya partiendo de eso, porque hay cosas que preguntarte desde el punto de vista práctico para las personas que están y que se han ido uniendo a nuestra transmisión, que seguro tienen preguntas y que las pueden ir poniendo para no dejar de aprovecharte. Pero cuéntame entonces, finalmente, cuando ya hiciste ese primer Goofy que salió, o sea, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo fue ese momento? Creo que ese primer Goofy es para una serie de televisión que se llamaba La Casa del Ratón o algo así. Y, y muchos audios para los parques y unos comerciales para un refresco muy famoso, Coca-Cola. Y, y a la par de que sale, no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo que soy yo? Y sabes, yo veía a Goofy y le oía mi voz y decía, no, no, Goofy no habla así. No, no, Goofy no habla así, Goofy habla como Don Pancho, ¿no? Habla así, ¿no? Como hablaba él. Entonces empieza a entender mi cabeza que las nuevas generaciones que crezcan escuchando este nuevo Goofy lo recordarán como yo lo recordaba en ese entonces. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó, Pati. En un principio había un show que yo decía, ese soy yo haciendo la voz de Goofy, pero ese no es Goofy. Goofy es el otro señor, el que yo conozco. Entonces, al paso de los años ya se apodera de mí, porque los personajes se apoderan de ti, de tu cuerpo, de tu voz, de tus pensamientos, de tu imaginación. Ellos se meten en ti y te usan para hablar. Entonces, ya después entendí que sí, que en efecto, él era el Goofy y mientras Dios me dé vida, salud y los ejecutivos así lo deseen, porque nada es de nadie en esto. Si en la Así publicidad no es. lo es, en esto menos. Y pues bueno, si tú tienes salud, disposición y todo, lo vas a seguir haciendo. Pero si un día deciden cambiar, pues adelante, o sea, será. Mira, es tan bonito hacer a Goofy, qué bueno que tocas el tema porque tú, no sé si tú estuviste en ese BO Atlanta, pero fue hace muchos años y estaba la voz original de Goofy en inglés, Bill Farmer. Claro, eso fue cuando estuvimos en el 2017 que allá nos Ujú. encontramos. Ya nos Así conocíamos desde es, el así es. 2014, tú y yo, porque Sí, algo que no claro, comenté es de dónde nos conocemos Mario Filio y yo. Mario Filio vino al país, a República Dominicana, a para los que no Dominicana. saben que yo soy dominicana, y Mario vino de la mano con Elliot Martínez, que lo trajo para hacer unos talleres y unas colaboraciones con el Ministerio de Educación, si no estoy equivocada.
el asunto, o de cultura, no recuerdo bien. Así es, Y yo recuerdo que en esa misma visita aprovecharon para darnos un taller. Ese taller se llamaba El manejo de intenciones by Mario Filio. Y esa fue la primera vez, y lo digo oficialmente, yo nunca había escuchado nada que se llamara resonadores en mi vida. Yo lo que conocía era, en términos de locución, yo conocía dicción, articulación, etcétera, pero nunca nadie me había hablado de el resonador y los chakras y la cabeza y el cuello y el no sé qué, o sea, nada de eso. Fue mi primera vez, sin embargo, fue el primer punto de partida para yo empezar a buscar más información, por decirlo así, porque ya yo había tomado un curso el año anterior a ti con otro grande de la locución dominicana, pero no, quizás lo dijo, pero yo en ese momento no lo recordé, pero como tú te enfocaste específicamente en los resonadores, entonces fue como, wow. Así que nos vimos en el 2017 otra vez. Tú y yo nos hemos visto en persona, me parece que 3 veces, 2 Sí, veces, no porque recuerdo. veniste también, ¿no? Veniste Sí, creo que también veniste a algún estuve, un encuentro por acá, sí, sí. sí, fueron como varias, entonces ahí hemos estado. Sí, fue muy lindo porque ahí nos reunimos muchos y yo cuando me enteré que iba Bill Farmer, la voz original de Goofy, yo les dije a los encargados del Congreso, oigan, quiero conocerlo, ojalá y me permitan programar un encuentro con él. No solo lo hicieron, sino que nos grabaron unos videos ahí haciendo a Goofy en español y en inglés. Platiqué con Bill, conocí a su esposa, me di cuenta de que era una pareja hermosa, muy linda y después de los años, justo ahora está haciendo una serie que se llama A Dog's Life, en donde él que hace la voz de Goofy, él que hace la voz de Pluto, pues hace una serie, él a cuadro, hablando de perros. Y yo amo los perros, también tengo perrijos, ¿no? Entonces me hablan para doblarlo a él en su voz normal, hablando. Entonces le escribo, le digo, Bill, te voy a hacer la voz, amigo. Y su esposa, que es la productora, me dice, qué maravilla, Mario, qué gusto que vas a estar en la serie. Y es de esos encuentros y cosas afortunadas. Yo no había conocido a nadie a quien yo le prestara mi voz, ¿no? Una vez vi a Will Smith de lejos, pero en un foro de televisión donde hicimos algo ahí con un comediante, pero no conozco a Will Smith. Tú sabes que hace como a finales del año pasado, Edgar y yo fuimos a los premios SOAS porque él estaba nominado. Y en eso aprovechamos para ir a los estudios de James Corden y Jimmy Kimmel. El asunto Jimmy es que en lo de Kimmel. Jimmy Kimmel, sí, pudimos entrar, ahí no pudimos tirarnos fotos ni nada, pero ahí apareció Michael Douglas. Y él dijo Wow. algo que para mí fue fantástico, porque él estaba en ese momento compartiendo acerca de una serie que acababa de salir de él. Y él entonces decía El método que Kominsky, donde sí, sí, quiera, sí, sí, lo y que él, recuerdo. pero lo más importante de lo que él compartió en esa entrevista es que donde quiera que él llega, él trata de conocer a la persona que lo dobla y lo invita a No. cenar. Y para mí eso fue algo tan emblemático, porque estamos hablando de que una persona de su categoría valora tanto el trabajo que hace una persona que le dobla, que él digamos que lo reconoce al pedirle a los estudios o al contacto o como sea, mira, quiero que me lleves o que me invites a esta persona a cenar. Y eso ¡Qué realmente bárbaro! para mí fue como un ejemplo de que sí estas personas saben lo importante que es el trabajo que ustedes hacen. Qué bonito, oye, porque de verdad yo he doblado a muchas personas como James Arnold Taylor, que hace mucho del trabajo que hacemos de Obi-Wan, Star Wars, evidentemente Ewan McGregor, John C. Reilly con muchas, muchas películas, pero Uy, en finalmente con Chicago, ¿tú Ralph hiciste a John C. Reilly en en Chicago? Chicago, Oh lo my hice God, en yo amo esa película. Lo hice en Pandillas de Nueva York, lo hice en En Chicago, Gangs of lo New York. hice en Criminales, lo hice en Dark Water, lo hice en El Aviador, lo hice en, bueno, en muchas, pero Ralph, el Demoledor, pues fue. Oye, ¿sabes? Lo hice para un documental de Disney Nature que está precioso, que se llama Osos, y él lo narra, entonces buscaron el match en el español latino, y bueno, nunca los he conocido, pero esto que me estás diciendo, lo voy a promover con la distribuidora para que la próxima vez que venga Will Smith a Sí, filmar aquí, oye, pues sí.
realmente es algo que deberías aprovechar, porque Michael, puedes buscar, voy a ver si te consigo el episodio para mandártelo, para que veas al mismísimo Michael Douglas diciendo esto. Tengo preguntas, quisiera seguirte haciendo preguntas yo, pero tengo gente que quiere decirte cosas. Así que hay una que me hicieron por Instagram ayer que decían, que cuál ha sido el personaje que ha sido más complejo para ti desarrollar. Uno de los personajes que más me costó fue justo Ralph, Ralph el Demoledor. No, es Sí, fácil, Ralph. fíjate que no por mí, estaban buscando que, más que en la complejidad de la voz, en la definición del carácter, porque habían pasado las audiciones, yo había llegado ya casi a las finales de las audiciones y se tenía que grabar el muñeco, el juguete, mira, este que está aquí. Este, 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 este. ¿No? Oh, sí, yo lo quiero para mí. Y algo. Soy Ralph, Ralph el Demoledor. Bueno, esto lo grabé hace como 10 años o más y una de las cosas que sucedió fue que esta no es la voz de Ralph. Claro. Óiganlo. Habla. Hola a todos. ¡Lo demoleré! Solo bromeaba. La voz de Ralph es más grave y no Claro. dice lo demoleré, dice voy a demolerlo. Exacto. Estábamos, pues Disney tenía que hacer el juguete y con mucha anticipación tenían que mandar el audio a China para que hicieran el chip y armaran y ensamblaran los juguetes. Entonces, la compañía me grabó a mí sin saber siquiera si yo iba a ser finalmente Ralph porque estaban en las audiciones. Pasaron 6 meses de pruebas en donde ellos me insistían mucho en que el tono de Ralph no es tonto. Si te fijas, Ralph es más bueno que malo, pero él cree que es malo porque ese es el papel que tiene que jugar en el videojuego. Pero finalmente es bueno de corazón y no es bobo, No, para nada. no es goofy. Porque buen bobo sería así. Entonces teníamos que Exacto. cuidar esa línea tan fina que había entre que hablar así, hola, yo soy malo. No, simplemente es grueso. Piensa las cosas y, ok, sí. Es un buen tipo, es un buen hombre, ¿no? Entonces fue difícil la construcción, fue una cosa muy, muy, muy difícil. Bueno, la otra pregunta que tiene, esta la hace Gregory Méndez. ¿Cómo has podido mantener tus clientes con el paso de los años? Es increíble. Fíjate que yo siempre pensé que esto era algo, era un trabajo de verano, que era una cosa así mientras hacía yo otras. Pero cuando me di cuenta que terminé la universidad y ya iba a entrar a trabajar a una compañía de publicidad, pero seguía yo grabando y pasaban los años y tenía más, me di cuenta que la clave para mantenerme era ser versátil, ser camaleónico, disfrazar mi voz y que no me identificaran fácilmente. Era tener la posibilidad de utilizar, como tú bien dijiste, los resonadores a favor de los tonos. El de Ralph, que es así. O el de un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser, que sean sumamente distintos. Y esos son técnica vocal, resonadores. Entonces, capacitarte, prepararte, te va a garantizar que seas un intérprete más versátil y te vayas adaptando a los cambios, a los tiempos. También tengo pregunta de Milagros Méndez, que te adora. Ella dice, ¿cómo es el proceso para conocer a fondo el personaje que vas a caracterizar e identificar qué tono de voz darles? Sí, a ver, los personajes tienen una carta creativa en la mayoría de los casos y es labor del director de diálogos darte todo el brief en donde te describen al personaje en sus rasgos y en sus características psicológicas. Cuando tú haces una caracterización, que en Estados Unidos le dicen animation, pero cuando haces una caracterización,
En lo que te fijas es en las características. Y las características llevadas a su exageración harán una caricatura o harán una definición menos exagerada, más real que comedia o que farsa. Entonces, aquí utilizas los rasgos. Si el personaje es delgado, no creo que hable así. Pero si el personaje es malo, como en La familia del futuro que hice al hombre del sombrero, es un hombre que habla muy grave y es de repente muy ridículo y es muy delgado. O sea, ahí el contraste es por lo malo que es. Utilizas tus resonadores de pecho. Entonces tienes que ir usando la psicología de las formas y los colores para darle voz. No puede hablar igual un banano. A lo mejor un banano que es amarillo, o sea, más alargado, tal vez, así más. Y a lo mejor una pelota o una manzana chiquita sea más bebé, ¿no? O sea, esas cosas juegan para la creación de un personaje. Esto en la animación o en la caracterización. Pero en Wow. live action tienes que conocer el perfil del personaje y hacerlo creíble, real. Bueno, Joan Vidal, ya respondimos tu pregunta, que fue lo de la construcción más exigente. También tengo que, ¿cómo haces para que un personaje no se te confunda con otro y a la Ah, vez eso es muy memorizar lindo. los rasgos de cada actor o personaje, incluso si duras tiempo sin hacerlo? Sí, sí, suele suceder y necesitas regresar de pronto a escucharlo. Pero como el personaje vive en ti y utilizaste un centro de energía para interpretarlo y utilizaste estímulos que están en ti, el proceso de estimulación es, existe un estímulo que te produce una sensación, que se convierte en una emoción y luego en una expresión. Ese es el proceso emocional. Estímulo, sensación, emoción, expresión. Entonces, tú recurres a ese estímulo Estímulo. constantemente. Recurres a tu estímulo. Yo cuando pensé en Miss Piggy, pensé en una persona que yo conocí cuando era niño, que trataba muy mal a su novio, y que casualmente ella era alta y muy gordita y el novio era chaparrito y un poquito más débil. Entonces yo cada vez que tengo que hacer a Miss Piggy pienso en esa relación. ¡Oh, Kermit! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Oh! No puede ser que no me hagas caso. Yo no soporto. Soy toda una dama. Entonces, llevo a mi mente la experiencia de la que surgió la voz y está en centros energéticos, ¿no? Intelectual, sentimental, visceral, sexual. Yo no tuve, o mejor dicho, yo tuve la oportunidad de estar contigo y escuchar por primera vez todos estos lugares donde se encuentran los resonadores. Pero la gente que no ha tenido la oportunidad de hacer esto, ¿cuáles son esos resonadores que tú les recomiendas para descubrirlos? Digamos, más allá de que tomen clases y que tomen clases de actuación, para ti que estás viéndonos, quizás estás preguntándote esto, ¿cómo empezar a conocer esos resonadores? Sobre todo a variar en esos dos aspectos, resonadores y centros de energía, porque la gente que habla frente al público, los maestros, los profesores o en general cualquiera de nosotros, vivimos de preferencia en uno o dos centros de energía y tal vez en un resonador. Resonador son los espacios huecos de nuestro cuerpo que amplifican el sonido, desde el pecho, la boca y la nariz y la coronilla. Entonces, si un personaje vive aquí, si todo el tiempo hablas desde el resonador de pecho, vas a sonar monótono. Si todo el tiempo hablas desde el resonador de boca, vas a sonar monótono. Si todo el tiempo tu voz tiende a ser aguda, va a sonar monótono. Somos instrumentos que debemos de tener armónicos. Entonces, grábate y escúchate y verás en dónde estás más tiempo colocado. Eso sumado con la energía. Cuando eres un profesor, hablas todo el tiempo en el centro intelectual. Ahora te voy a pedir que hagas esto para ti, por favor. Y ahora necesito ¿no? Instrucciones, procesos intelectuales. Cuando hablas desde el sentimiento, la energía se coloca en el pecho. Y tienes es que es bien linda, todo el tiempo habla Claro, así, ¿no? Pero de repente, señorita, perdón, le había ordenado una malteada. ¿Me la va a traer o no? Te cambias a intelectual, ¿no? claro. Y visceral está toda la pasión, todas las emociones, ¿no? Me encanta estar contigo, Pati. Sí, ¿no? El enojo, la pasión Me y el molesta. sexual, la molestia.
El enojo sí es clásico ahí, pero en el sexual están todos los appeals, taste appeal, sex appeal. Y entonces piensas tal vez en una cerveza escarchada, deliciosa, o tal vez en ese platillo que te gusta tanto, tal vez ese pescado a las brasas, o tal vez un masaje que te relaje. Entonces, fíjate cómo cambia la energía. Claro, No es lo mismo cuando hablo desde aquí, a que cuando hablo desde aquí, a que cuando hablo desde aquí, a que cuando hablo desde aquí. claro. Es Excelente. energía. Mira, casi nos quedan unos 5 minutos porque sé que tienes otro compromiso. Liz, tu esposa amada, a quien le mando un abrazo fuerte y a quien agradezco muchísimo su apoyo. Entonces voy a hacer dos cosas. Uno, comprometerte a una segunda parte pronto porque quedaron muchas cosas por decir. Y hay dos preguntas más para que no se queden en el tintero. Saluda a Miguelina Guerra, que dice que te admira muchísimo. Gracias, Joan Miguelina. Vidal. Joan Vidal dice si hay algún personaje que no te gustó doblar. Pues me lastimé haciendo en un personaje, hice al rompemuelas en una película que se llamó Mortadelo y Filemón, de la serie de dibujos animados españoles, y lo apoyé en un lugar incorrecto y me lastimó. Tuve que ir a mi foniatra. Cosa importante, si a ustedes les gusta y se dedican al mundo de la voz, es tan importante ir a ver a tu foniatra, vocólogo o otorrinolaringólogo como si fueras piloto de autos y no levantas el cofre para ver qué hay dentro. Bueno, pues lo mismo sucede cuando tienes que hacerte una endoscopía y saber cómo están tus cuerdas vocales. Excelente. Por último, bueno, tengo dos y ya con esto cerramos. Milis Peralta dice, consejos y recomendaciones para los talentos que están incursionando en el doblaje. Y dice Miguelina Guerra, si estudiaste teatro, ¿qué tipo de teatro estudiaste? No, yo estudié comedia. Yo viví en una... Yo nací de un chiste de mi padre. Yo crecí entre comediantes y músicos. Hay dos formas de ser actores en mi país y en muchos lugares. Uno es ir a estudiar a las academias de teatro y el otro es crecer en una familia en donde el teatro era de lo que comíamos, de lo que vivíamos. El teatro, la radio, el cine y la televisión. Yo crecí en esos escenarios viendo a colegas de mi padre, viendo a algunos de los actores más populares en esas épocas, y eso fue lo que a mí me llevó a poder desarrollar esto. Evidentemente tienes que especializarte porque el doblaje es una especialidad de la actuación. Si deseas ser actor de doblaje, tienes que ser actor y tienes que especializarte en el doblaje. Así como está la especialidad del teatro, está la especialidad de cine, está la especialidad de televisión, bueno, pues está la especialidad del doblaje. Y si ustedes desean ser actores de doblaje, yo les recomiendo que estudien actuación o que, como muchos de los que venimos de familias, platicaba con Arturo Mercado, que es el maestro de los talleres de doblaje que nosotros damos. Él no lo robó, lo heredó, hijo de Arturo Mercado, de Magda Leonel de Cervantes. O sea, toda su familia viene en esto. Entonces, hay quienes lo traen en la sangre. Bueno, estaba así como un poco dispersa porque ya es tiempo de despedirnos. Mi productora aquí behind me está diciendo ya es tiempo de terminar para que puedas cumplir con tu otro compromiso. Gracias, Mario. De verdad, amé esta conversación. Sé que quedaron muchas cosas que hablar. Felicitarte por seguir siendo una de las voces más importantes de Latinoamérica. Gracias por todo lo que nos brindas. Comentarles a ustedes que están por allí que muy pronto Mario tendrá unos talleres disponibles que desde que tenga la información se los voy a estar compartiendo para que ustedes puedan seguir esta información muy de cerca. Y Mario, Gracias. gracias por haber estado aquí. Amé esta conversación. De verdad me siento emocionada, feliz, o sea, no sé qué más decirte Ay, que amiga, tú gracias. sabes cuánto te aprecio a ti y a tu marido. Yo creo que una de las cosas más lindas es compartir con colegas que, además de que nos dedicamos a lo mismo, somos queridos y entrañables. Así es que yo te lo digo de corazón, el conocer tu país, el estar con ustedes allá,
fue una de las cosas que me acercó a ustedes y saber de su tierra y el trato que me dieron, además, que fue precioso. Y después encontrarnos en otros encuentros me hace ver que eres alguien que toma en serio su trabajo. Ustedes son Amén. profesionales de la Gracias. comunicación. Ustedes son profesionales de la comunicación. Entonces, pues disfrutemos de esto que nos da la oportunidad Dios de tener, y solo por un día, porque yo no sé si vivamos mañana o la otra semana, pero hoy sí, hagámoslo muy bien. Bueno, Mario, gracias. A ustedes escuchen el el podcast de Mario Filio, que está genial. Van a disfrutar cosas que yo me las he gozado muchísimo. Y esta entrevista va a estar disponible en YouTube. La van a poder ver cada vez que quieran verla. Se va a quedar aquí arriba. De verdad, mil gracias. Chao. Coman rico. Así es. Bye.